¿Cómo está, Fernando? Un gusto grande de siempre Bueno, conversar con ustedes. hace unos años charlábamos por el Ministerio de Transporte y decíamos, bueno, el Sí, tema subsidios, cuánto afecta a las ciudades del mal llamado interior. Te tocó gestarlo y gestionarlo justamente y una pelea frenética contra lo que es un servicio monstruoso como es el AMBA, obviamente. Y siempre se habló de la deuda que se tiene desde un gobierno central, o se tenía, mejor dicho, desde un gobierno central, para seguir estimulando o aportar al sostenimiento del transporte público en las ciudades, como Santa Fe, Rosario y tantas otras de todo el país. Ahora, llegó mi ley directamente para Santa Fe y para las ciudades del interior, fue cero el aporte y nos encontramos con una inyección tremenda de recursos en el último mes para el AMBA. Ahora el anuncio del presidente diciendo, bueno, AMBA y Capital Federal van a tener que sostener sus sistemas de transporte de manera plena. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Recién charlábamos con Roberto Albizu, que te conoce, por supuesto, han participado en sí. muchas reuniones. ¿Cómo estás viendo la situación actual antes de ir a la realidad del Congreso, Diego? Mira, Fernando, esto es una especie de sube y baja permanente que tiene que ver con dos modelos de país que siempre pugnan en la Argentina desde el siglo pasado. Y el otro, te diría. Un modelo centralizado mirando a Buenos Aires y un modelo que piensa en el desarrollo del interior del país, que, como bien decís vos, no es el interior, pero es la Argentina federal. Uh -huh. Y estas dos ideas en transporte se ven nítidas, muy nítidas, porque nos ha pasado. En tiempos del gobierno de Macri habían eliminado el Fondo del Transporte del Interior en un acuerdo que se llamó el Consenso del 18, ahí le habían dado otros recursos a las provincias. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande presupuestario para poder aumentar todos los años y en meses el subsidio al transporte del interior. Terminamos con Massa poniéndolo en la ley de presupuesto, finalmente. Digo Massa porque era el presidente de la Cámara de Sí, Diputados y sí. me acuerdo de eso. Y en mi época de ministro lo que hicimos fue extender la tarjeta SUBE a la mayor cantidad de ciudades posible. En Santa Fe llegó a Reconquista y llegó también a Rosario. Y de esa manera asegurar que el subsidio al transporte vaya al bolsillo de la gente. Pero claro, cuando discutíamos o debatíamos o incluso conversábamos con vos en tu programa estos temas, la discusión era cuánto había que aumentar para estar cerca de lo que la nación pone en Buenos Aires. Bueno, hoy pone cero en las provincias y duplicó Uh -huh. el subsidio en Buenos Aires. Y no es cierto este anuncio de que quiere eliminar el subsidio, porque lo que quiere es hacer lo que nosotros también hicimos, y yo ahí estoy de acuerdo, que es que la ciudad de Buenos Aires sea a cargo de su propio transporte. Y eso está bien, porque eso lo empezamos nosotros en la gestión, estaba cero. O sea, la ciudad de Buenos Aires no ponía un peso en su propio transporte, Claro. en el que tiene origen y destino dentro de la ciudad de Buenos Aires. Cero peso. Bueno, hicimos un esfuerzo grande, terminamos casi, le diría, en la justicia, y antes de la justicia firmamos un convenio con Buenos Aires que hoy pone el 51% con la ciudad de Buenos Aires. Eh, Ojalá completen esa cuestión, pero en el caso del AMBA, el AMBA es los colectivos que van de la provincia a la ciudad, duplicaron el subsidio y no lo piensan ni eliminar ni bajar, y la verdad que yo no estoy de acuerdo en que se elimine ningún subsidio del transporte, siempre y cuando se lo controle, sea eficiente, haya control con la tarjeta SUBE de los pasajeros transportados, de los kilómetros recorridos, porque también ha habido abuso empresario, y eso hay que decirlo. Sí, sí, de hecho Sergio Massa se refirió a eso, me recuerdo en el último tramo de su campaña, Diego, y decía, bueno, a los vivos, nada, digo, a los vivos nunca Claro, más. eso hay que reconocer, que existe un abuso, que ha habido abusos de algunos empresarios. ¿Y cómo se superó eso? Con la tarjeta SUBE. Empezó a contar los pasajeros, los kilómetros. Ahora, lo que nos está pasando en Santa Fe es, la verdad, uno de los retrocesos más grandes que yo recuerdo en materia de transporte. Porque la cuenta se la mandan a la gente directo, hacen la cuentita y se la mandan a la gente. Por eso, cuando yo dije en campaña, y lo recuerdo, que el transporte, si sacaban el subsidio, iba a llegar a 700 pesos, algunos me criticaron, me decían, este está haciendo campaña, el miedo.
Bueno, me quedé corto. Ojalá hubiera sido 700, Diego. Ojalá. Me quedé corto. Sacaron el subsidio al interior y ahora están hablando de una tarifa que es impagable para un trabajador, un educador, cuyo salario no solo que no mejoró, sino que bajó en relación a la inflación y a lo que ganaba en diciembre del año pasado. Ahora, ¿qué pasa ya en el ámbito del Congreso? Te vuelvo ahora a tu realidad, porque sabemos que bueno, hay intendentes, incluso el doctor Poletti de la ciudad de Santa Fe, Hapkin en Rosario, han conformado una liga de intendentes, vamos a decirlo de esta manera, en donde, bueno, ustedes en junio debatieron, discutieron una suerte de proyecto de ley que crea un fondo compensador del transporte para el interior. ¿Cuál es la voluntad de tratamiento de este tema en virtud de que, bueno, obviamente que no se cuentan con todos los números y que parece que es una discusión incómoda, Diego? Sin duda, pero, a ver, yo creo que hay que ser en esto honestos desde toda la perspectiva intelectual, honestos políticamente. Es decir, intendentes que que pertenecen al PRO o que pertenecen a los espacios que apoyaron a Javier Milei, obviamente tienen la línea directa con el presidente o con los sectores del PRO que hoy, por ejemplo, conducen la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Entonces, obviamente que tienen que hablar entre aliados, entre amigos. O sea, le quitaron el subsidio, se lo pusieron en cero, la gente está pagando con su bolsillo semejante desidia, y el problema ¿dónde está? Está en ellos mismos. Porque cuando el subsidio se quita, hay que compensar. Esto es tan claro como el agua. Es decir, o hay subsidio o hay tarifa. Quiero decir, cuando aumenta el subsidio, baja la tarifa, porque se achata la curva. Cuando el subsidio se quita, empieza la tarifa a volar por los aires. Y ahí hay otros presupuestos que tienen que intervenir. La nación es la primera, también la provincia, también las ciudades tienen que dedicar, si creen tanto en el transporte, tienen que dedicar recursos para que se achate la tarifa, porque el transporte tiene rentabilidad social. Porque el transporte, la gente no sale a pasear en el colectivo, lo necesita. Entonces es imprescindible que también aporten los recursos que además tienen, ¿no? Parece un contrasentido. Lo charlábamos ayer aquí en la mesa, decíamos, bueno, el doctor Poletti, vamos a decir un hombre que es un outsider de la política, digo, venía de otra gestión, pero acompañado con figuras del radicalismo de la Franja Morada, con gente del PRO aquí en Santa Fe que tiene mucha experiencia política. Digo, es un tiro en los pies, Diego, porque evidentemente un intendente que hoy está padeciendo tener que negociar con empresarios que, bueno, recién escuchábamos, puede estar más o menos de acuerdo con Albizu, es un tipo que siempre sale, dice, mirá, necesitamos tanta guita para sostener el sistema, sabemos que va a haber, vamos a seguir con este 20 o 22% de caída del corte de boleto, porque es algo que se viene sosteniendo desde la pandemia, y lo decía de hecho el gobernador de Entre Ríos la semana pasada, estamos como en pandemia, pero sin pandemia, digo, en materia de consumo de transporte público. Digo, es un tiro en los pies, pero bueno, lamentablemente, digo, hoy le toca a los intendentes que también, como vos decís, son cercanos, enfrentar esta situación, esta disputa. Tus pares, por lo menos los capitalinos, ¿son capaces de comprender que para un santafesino ir a laburar, sobre todo los que hacen horario de comercio, ir a laburar les cuesta más de, a ver, déjame sacar, 2.800 pesos por día? Sí, que eso es un tema que tiene que decidir Caputo, el ministro de Economía, que hoy es el que está a cargo de transporte también, ¿no? Es decir, eso tienen que resolverlo, tienen que poner los recursos. No es un tema ya de discurso, porque ya bastante discurso algunos hicieron, apoyando a un gobierno que, bueno, les quitó el subsidio a la gente. Entonces, quejarse por lo mismo que apoyaron y por lo mismo que aplaudieron, y lo digo respetuosamente y con ánimo también de cooperar en esto. Primero hay que sincerarse, porque si no parecería que el problema está en otro lado. No, el problema está en el propio gobierno que se apoyó, que ha eliminado el subsidio y no tenemos de parte de muchos líderes, de muchos gobernadores, la energía para recuperar lo que perdieron de un plumazo.
le sacaron el fondo del transporte, las obras públicas, el fondo de incentivo docente, y pasa desapercibido. Bueno, entonces, todo eso lo paga la gente, no los gobernadores, ni lo paga la gente. Lo paga el santafesino, la santafesina, que tiene que tomarse el colectivo, el que ve que perdió la changa. Santa Fe es la provincia más afectada en materia de pobreza, y esto duele decirlo, porque Santa Fe es una provincia rica, riquísima. Sin embargo, tiene 10% por encima de pobreza que el resto del país, que la media nacional. Estamos en 60.7 de pobreza, y en el caso de los niños y los jóvenes, 80%. Da escalofrío decirlo. No veníamos... Y eso sucedió últimamente. Sí, no veníamos de la panacea, lo decimos siempre, ¿no? De verdad. Ahora, evidentemente, ayer Pablo daba aquí en la mesa un ejemplo que es horrible, pero digo que hay que decirlo para graficarlo. Si alguien te chocó de frente, bueno, vino alguien que se encargó de hacer marcha atrás y volver a chocarte, digo, para hundirte un poco peor, y es una metáfora espantosa la que estoy usando, pero es lo que nos pasa en los argentinos en estos últimos 7 meses, y no estamos haciendo interpretación de nada, estamos hablando de datos duros. Estamos hablando de datos duros. Son datos. Una referencia. Y además hay que decir una cosa, sí, Fernando, yo siempre reconozco que las cosas se pueden hacer mejor. En el gobierno anterior, en el anterior del anterior, siempre se pueden hacer mejor. Pero también hay algo que hay que reconocer. Hoy estamos peor en estos temas. Entonces, ¿se puede hacer mejor antes? Sí, pero hoy lo que no se puede es seguir empeorando la situación de la gente, aumentar la pobreza, aumentar las tarifas del transporte de la manera que se aumentan. La verdad, decisiones que se toman en una cúpula y que lo paga la gente directo, y lo que se decía que lo iban a pagar otros, lo pagan los sectores medios, los estudiantes, los que tienen que usar el colectivo porque si no, no llegan. Es así. El debate político y el público tienen una lógica que a mí me llama mucho la atención, que no es nuevo, digo, porque el uso de la doble vara o la doble moral en los últimos años ha sido moneda corriente en la Argentina. Digo, no hubo sector político ligado al justicialismo que no haya salido a repudiar, que no haya salido a fustigar las imágenes que hemos visto de la señora Fabiola Yáñez respecto de la denuncia por violencia de género contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. No hubo, creo, nadie que no se haya pronunciado. Ahora, digo, no tenemos la misma moral, por ejemplo, para no repudiar lo que implica un acto de violencia institucional sobre hechos que en la Argentina parecían ser ya situaciones consumadas, completamente superadas por todos los arcos políticos transversales, como ha sido, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad cometidos por represores y genocidas. La visita de tus colegas, no sé si los puedo encuadrar así, pero no me gusta por una cuestión de simplemente de diploma, ¿no? Nacionales. Sí, son legisladores nacionales, a la unidad penitenciaria 31 de Seiza, donde fueron a ver a esos viejitos, ¿no?, que pedían tratos humanitarios. Tenía ayer una posibilidad de tratamiento para analizar sanciones. De hecho, una de las diputadas que en Santa Fe, Rocío Bonacci, que votó a favor de investigarse a sí misma, pero llamó la atención la Unión Cívica Radical, que levantó durante muchos años las banderas de Raúl Alfonsín, impulsor del juicio a las juntas, y finalmente no se habla más del tema porque eso parece que no causó tanta indignación. ¿Cómo lo has tomado, Diego, ayer en el recinto? Y llama la atención algo que vos dijiste al comienzo, ¿no?, que es la injusticia de algunos tratamientos diferenciados. Porque nosotros fuimos, yo diría, desde el Frente Renovador, que es el partido nacional que me toca a mí presidir, el fundado por Sergio Massa, creo que hemos sido uno de los primeros sectores que inmediatamente que se anotició, que todos conocimos, la situación de la violencia de género, en este caso en el nivel presidencial, eso que se está hoy analizando, que ya hay acciones judiciales, inmediatamente salimos a decir, la violencia de género existe, y no importa quién es, el rango, el cargo que tenga el que ejerce la violencia, el violento o la víctima. Entonces, inmediatamente, algo que con Malena Galmarini, mujeres del Frente Renovador, salieron al instante. Claro, del otro lado a veces no hay ese mismo consenso democrático. Hay cosas donde nosotros no podemos más discutir. Por ejemplo, que haya un intento de
asesinato a la vicepresidenta de la Nación. No se puede discutir más, eso hay que erradicarlo. La violencia de género hay que erradicarla. Y el hecho de ir a una cárcel a visitar genocidas, no por un acto humanitario, sino para armar un proyecto de ley que los libere y los lleve a su casa, a los que despiadadamente destruyeron vidas, proyectos. Bueno, sabemos, los argentinos, eso creo que es algo que no se puede perforar. Hay un piso democrático que no se puede perforar. Ahora, ¿pero qué te dijeron tú? A ver, si hablaste off the record en los pasillos del Congreso, se habla. ¿Pero qué fue esto? ¿Obediencia partidaria a quién? ¿O un clima de época? No lo entendimos. Hay una cuestión a ver, en algunos casos de protegerse, y en otros casos algo bastante raro, ¿no? Porque la diputada que está en el centro de la escena, la que está en el centro de la foto, pide que la investiguen a ella. Sí, sí. O sea, ella misma se pide investigar a sí misma. Y la verdad que seguramente entiende que hay razones para eso, ¿no? Entonces, hay una doble vara, como bien lo planteaste, muy fuerte, y creo que eso hay que superarlo independientemente de qué lugar vos ocupes, de qué partido seas. No podemos perforar el piso de la democracia, porque nos estamos tirando un tiro en los pies, y lo digo de una manera práctica. Hay cosas que no se deben más discutir en la Argentina cuando se trata de violentar el orden democrático, violentar la vida de las personas. Te guste o no te guste la víctima, te guste o no te guste, porque la legislación está para protegerte y para proteger a las personas, independientemente de que te cae simpático o no te cae simpático, porque si no es la ley de la selva. Una discusión que también vino demorada y dividida tiene que ver con, y acá te lo voy a linkear con lo que está pasando en Santa Fe porque también quiero tu opinión. Ayer hiciste referencia con una exposición a lo que significa el financiamiento de las universidades. Estamos en paros nacionales docentes universitarios. El propio rector de la UNL admitió que hay salarios que están por debajo de la pobreza en la Casa de Altos Estudios que tantas buenas nos ha dado, Diego. Y ayer se discutió justamente este tema con proyectos que tienen que ver con no desfinanciar más el sistema educativo, y vos hacías referencia a los docentes. Aquí en Santa Fe hay como una cruzada muy grande, da la sensación del gobierno de la provincia que se ha ensañado bastante con el sector docente, pero ustedes ayer, lograron media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación para actualizar de manera bimestral los gastos de funcionamiento de universidades. Entre tantas noticias malas, la verdad que es la mejor noticia que le puedo dar a la gente, porque logramos ahí un consenso, un piso, con sectores del radicalismo, con otros sectores, para sacar una ley que actualiza mensualmente el salario de los docentes universitarios. Bien lo decías vos, hay un 95% de docentes que en septiembre quedan por debajo de la línea de pobreza. O sea, los que le dan clase a los próximos médicos, a los próximos ingenieros, caen en la línea, bajo la línea de pobreza el mes que viene. Claro. Con lo cual es necesario recomponer, y un gobierno nacional que le dio la espalda a la universidad, lo había dicho, y dijo que la universidad había que hacerla privada. Y nosotros no tenemos nada en ese sentido de discusión si hay o no ideas. Lo que sí tenemos es que la universidad pública en Argentina es un eje. Santa Fe es grande por su universidad también, y cuando uno dice Ciudad de Santa Fe, dice Universidad del Litoral, y otras universidades por supuesto, pero Universidad del Litoral esa la hizo grande en toda la Argentina. Uno dice Rosario, dice la Universidad de Rosario, y muchas cosas más, pero son ejes fundacionales. Entonces hay un 57% de atraso salarial que no le reconoce el gobierno. De 57% de atraso le reconoce 4%. Es una vergüenza. Entonces, con esta ley que sacamos anoche en madrugada, es la actualización mensual del salario docente por inflación y de los gastos de funcionamiento de la universidad. Que no quiero dejar de remarcar que hubo 77 votos negativos, Diego. ¿Cuántos de esos, me pregunto, Diego, son egresados de las universidades nacionales públicas y gratuitas? Es una pena.
después de semejante marcha, donde la gente salió a la calle, como nunca vi tanta gente en la calle defendiendo a la universidad pública y a la educación pública, que se complementa. La verdad que todavía encontrar gente que decide de traer recursos y gastarlo en inteligencia, porque esto no es que no hay plata, la plata va a otro lado. La plata va a los 100.000 millones para la CIDE, algo que también se estaba superado en Argentina. ¿Hasta dónde quieren llegar con los servicios secretos, con las persecuciones, las investigaciones que a veces son descontroladas? Entonces, es así, Fernando. Gracias por tu tiempo, Diego. En otro momento vamos a seguir ampliando esto. Saludos a todos los santafesinos. Obviamente que es la referencia y la pregunta obligada para el final, que no sé si... Digo, ustedes han intentado mantener un nivel de autocrítica muy grande, digo, para cualquiera que pueda ir en redes y mirar, llamaron a autocrítica, llamaron de más de una oportunidad, incluso con Sergio Maras a la cabeza, a no reaparecer vanamente con, digamos, sin un plan de acción, sin un programa para ofrecer a la Argentina. Digo, esto también para muchos oyentes que están consultando y preguntando, digo, hay no sé si es una estrategia, me vas a corregir vos, de no sumar protagonismos o personalismos innecesarios cuando la gente la está pasando mal. Por supuesto, Sergio Massa acompaña permanentemente todo, estamos todo el tiempo vinculados, dialogando, buscando alternativas. Ha decidido que después de un año tan fuerte, donde él ha protagonizado una campaña que gana la elección general y después pierde en el balotaje, cuando se junta el que salió segundo y el que salió tercera, ha decidido bajar ese nivel de protagonismo, dejar que las cosas también, bueno, que los que tienen que gobernar gobiernen, y nosotros controlando y cambiando todas las ideas que son del gobierno y que nos parecen negativas. Es así. Así que Massa está presente y próximamente van a tener noticia de él. Gracias, Diego, por tu tiempo. Muchas gracias.